Bienvenidos a esta nueva versión de CRVNet 5.20. En este vídeo tutorial, aparte de daros las gracias a todos por ayudarnos a mejorar nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Para que siempre estemos en la vanguardia del software de desguace y de gestión de residuos, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a repasar las grandes novedades y lo que significa esta nueva versión para todos, ¿de acuerdo? Así pues, pasamos a explicaros y comentar las mejoras sustanciales, ¿de acuerdo? Hay unas mejoras internas, sobre todo lo es el motor de la base de datos, ¿vale? Ahora mismo ya sabéis, ya hace muchísimo tiempo, prácticamente todos los equipos cuentan ya con sistemas operativos de 64 bits, ¿vale? Entonces hemos adecuado la base de datos, dos versiones, o la que estábamos funcionando hasta ahora, ¿vale? Para mejorar el rendimiento, sobre todo en los equipos de 64 bits, que hoy en día prácticamente es la totalidad de todos los servidores y equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Otra de las mejoras son la búsqueda de piezas, ¿de acuerdo? En ella nuestro objetivo ha sido mejorar lo que es la búsqueda directa, ¿de acuerdo? Según los rankings de piezas, ¿vale? Se concederá más importancia a palabras más relevantes. Por ejemplo, si buscamos faro, ¿vale? Lo que va a intentar es generar listados basándose en una mejor aproximación a los términos que estamos poniendo en la búsqueda de arriba, ¿de acuerdo? Veis los cambios de ordenación, ¿de acuerdo? De todas formas, esto lo vamos también explicando en los vídeos más de forma individual en cuanto a pequeños módulos y sobre todo en los manuales que os hemos ido enviando, ¿de acuerdo? Otra de las mejoras, ¿vale? Es la limpieza, que llamamos de piezas, ¿vale? Esto de limpieza de piezas es, cuando vayamos actualizando a cada uno de vosotros, también os lo iremos aumentando. Pero os recordamos que son una nueva gestión de entender, por así llamarlo, la gestión de ciertas piezas, que son las montadas en vehículo, ¿de acuerdo? Y las desechadas. Es decir, cuando retiráis un vehículo, lo destruís, lo lleváis a la prensa, ya sabéis que se destruyen todas aquellas piezas que no han sido extraídas previamente. Pero nosotros vamos ahora un poco más allá y si destruyéramos este coche, ¿vale? Todas las piezas que son desechadas y montadas en vehículo, obviamente, ¿vale? Se van a destruir, ¿vale? Se van a borrar. Es decir, esta pieza desechada, si forma parte de este vehículo y no forma parte de ninguna venta, se va a eliminar, ¿de acuerdo? Esto lo hemos intentado es obtener una mayor rapidez y agilidad en los tiempos de búsqueda y mantenimiento de la base de datos, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo aquellas piezas montadas en vehículo, por ejemplo, se creaban al introducir un vehículo, ¿de acuerdo? Cuando se generaba la orden de despiece, ¿de acuerdo? Podríamos añadir ciertas piezas, digamos, base, como plantilla, ¿vale? Ahora mismo, cuando se da de alta un vehículo, no vamos a gestionar una plantilla base para que monte una serie de piezas como montadas en vehículo, ¿vale? Ahora, nuestro objetivo es las revisiones o el despiece lo hagáis de una forma más dinámica siempre con la aplicación del móvil y desterremos un poco la palabra montado en vehículo, ¿de acuerdo? El sistema, la base de datos, va a incluir un trabajo, le llamamos nosotros, de forma
vosotros no debéis de notar en el día a día, sino esas piezas ya tienden a desaparecer, ¿vale? Esa tipología de piezas, ¿de acuerdo? De todas formas, esto lo comentaremos cuando os actualicemos, y si tenéis alguna duda, sabéis que podéis llamarnos y lo comentamos, ¿de acuerdo? Otra de las mejoras internas es la actualización automática, ¿de acuerdo? A partir de esta versión, siempre desarrollemos una nueva actualización, os diremos a actualizar, y hay un trabajito también para que sea automático y se actualizará siempre en horario que no os afecte a vosotros, por ejemplo por la noche, ¿de acuerdo? Si hay algún producto disponible o alguna versión nueva de Cerrubenet, automáticamente lo va a detectar y se instalará, ¿de acuerdo? Otra de las mejoras, sobre todo visuales, que habéis visto un cambio, es el menú de logística y exportación, sobre todo, ¿vale? Este es un poquito el gran cambio en los menús, ¿de acuerdo? Del menú de exportación tenemos los diferentes canales de venta, ¿vale? Ya hemos explicado, sobre todo en los manuales, ¿vale? Y también la exportación de datos, ¿de acuerdo? Son nuevas opciones, ¿vale? Para definir todo lo que es la exportación a diferentes canales de venta, para siempre buscar la mejora y tener más ventas en diferentes portales, ¿de acuerdo? También otra mejora interesante va a ser, hemos agregado el tipo eléctrico en los tipos de combustible, ¿vale? En este coche, por ejemplo, lo veríamos aquí, el combustible eléctrico, ¿de acuerdo? Ante la gran afluencia de nuevos vehículos, el eléctrico está, vamos, más necesitado de que tenga un apartado para su propio combustible, ¿vale? Las piezas tienen que ver con este combustible eléctrico, ¿verdad? En futuras versiones de Cerrubenet, de la forma que hemos comentado antes, que será de forma automática, estarán disponibles esas piezas poco a poco, ¿de acuerdo? Ojalá que sea lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Otra de las mejoras que podemos ver es el flujo de trabajo. Continuando con las mejoras, podemos hablar de un flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Y hay unas mejoras en el día a día, esperamos que las notéis para mejorar vuestra gestión de trabajo en lo que son procesos internos vuestros. Por ejemplo, esto lo podéis ver en los vídeos y en el manual de reglas de precios, ¿vale? Estarían ahí en almacén, reglas de precio, los de aprovechamiento, ¿de acuerdo? Que serían las reglas de aplicación de creación de piezas, ¿de acuerdo? O cuando se reidentifica la pieza, ¿de acuerdo? Esto está en profundidad explicado en los vídeos. También tenemos este flujo en lo es los ajustes de precios, ¿de acuerdo? Entra en juego de forma manual. Cuando vosotros lo estiméis oportuno, una vez hecha la regla, generamos y se aplican las reglas ahí contenidas, ¿de acuerdo? Acordaros, ante la duda, revisaros el manual, y si no, os ayudamos desde soporte, ¿de acuerdo? Porque igual estamos gestionando una regla de una forma y lo estamos haciendo de forma inadecuada. En la gestión de clientes también vemos una mejora sustancial, ¿de acuerdo? En cualquier ficha de cliente vemos que podemos adjuntar documentación y hay un registro de notas, ¿de acuerdo? En estos documentos, como también hemos visto en la gestión documental, podéis adjuntar lo que estiméis oportuno, información de uso para vosotros respecto a este cliente. Por ejemplo, el modelo IAE de un cliente te lo envía
para hacerle un descuento por algo, ¿de acuerdo? O algo a nivel administrativo, necesitáis tenerlo siempre a mano de ese cliente, ¿de acuerdo? Así como fechas de seguimiento a nivel comercial. Por ejemplo, si estáis haciendo alguna campaña de marketing, podéis apuntar ahí una fecha, por ejemplo, el Black Friday famoso, pues tal día como el 28 de abril se le hizo una oferta, ¿vale? Y se lo podéis apuntar ahí como una fecha importante, ¿de acuerdo? Luego otra de las mejoras internas del uso diario vuestro va a ser la mejor gestión de las incidencias y su posible resolución, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis en almacén, listados de órdenes de almacén, incidencia de piezas, ¿de acuerdo? Ahí veis todas las incidencias de cualquier pieza y toda la información que se puede añadir y si se ha hecho una devolución o logística o no. Acordaros, también tenéis un vídeo de devolución o logística, ¿de acuerdo? Siempre podremos ver lo que ha pasado con la pieza y el cliente, el por qué lo quiere devolver y si nosotros se lo hemos devuelto finalmente o no, ¿de acuerdo? A través de los pedidos veréis en los manuales también cómo lo podemos hacer de forma completa, ¿de acuerdo? Hemos mejorado también lo que sería la intercomunicación de CRVNet con plataformas o por ejemplo sería Biparts en cuanto a su conexión, ¿de acuerdo? Hemos separado y en exportación veis por un lado los diferentes canales de venta, ¿de acuerdo? En la gestión está totalmente automatizada con posibilidad de escoger las familias y tipos de artículo que deseemos, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis sobre todo en el manual de modelo de datos, ¿de acuerdo? Esto es importante que también sepáis que tenéis separado lo es la exportación de datos, ¿de acuerdo? Esta exportación está muy en profundidad explicado en el manual de la guía exportación de datos, ¿vale? Ahí lo que se intenta, lo que se construye es un tratamiento automatizado para estas pequeñas exportaciones o completas o diferenciales y en función de vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Podéis incluir en una regla una serie de artículos, ¿de acuerdo? Y esa exportación puede tener un precio diferente a la que tenéis en el almacén, ¿de acuerdo? Por igual os interesa tener un precio, por ejemplo, en cambio verde y otro precio en otra plataforma esté leyendo de esa exportación hemos generado ahí dentro, ¿de acuerdo? Otra de las mejoras hemos insertado serían los artículos compatibles con cambio verde y serían nuevos artículos, ¿de acuerdo? Aquí los podéis ir viendo, o por ejemplo tendríamos el juego de llantas, ¿vale? Ese juego de llantas ya no está, ya no aparece como no identificado, ¿de acuerdo? O por ejemplo barras de techo, ¿de acuerdo? Vamos a buscarlos. Barra de techo, ¿lo veis? Barras de techo y lo mismo con el de juego de llantas. Bueno, juego de llantas, ¿de acuerdo? Ahora mismo cuando insertéis un material que tenga este artículo, ¿de acuerdo? Vuestro juego de llantas del Opel Astra 1600 se verá con todo su artículo, nombre, descripción. Ya no aparecerá el no identificado
porque no era un artículo reconocido por Recambio Verde, ¿de acuerdo? Es decir, con eso también nos queremos comentar que cuando nos pasáis listados de nuevos artículos, intentamos siempre insertar todos los que se puedan, llegando siempre a un consenso, ¿de acuerdo? También os damos las gracias por colaborar. Siguiendo con las mejoras, ¿vale? Vamos a repasar las mejoras en facturación. Hemos visto en vídeos específicos sería lo es la devolución o logística, ¿de acuerdo? Es decir, vais a recoger un material y os piden devolver, pero enviáis a vuestra mensajería por el material, ¿vale? Y le podéis obrar o no los portes de vuelta, ¿de acuerdo? Es decir, podéis gestionar la devolución y devolverle parte del importe según vuestros criterios, por supuesto, ¿de acuerdo? Lo tenemos en devoluciones, pedidos, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos la opción de generar esa devolución del material. Insisto, esto tenemos un vídeo específico para ello, ¿de acuerdo? Por otro lado, dentro de la zona de facturación tenemos una agrupación de las ajas. Esto nos va a facilitar que podáis sacar listados o informes asociadas a conceptos. Por ejemplo, aquí tenéis las diferentes ajas hemos creado, ¿vale? Las ajas de mostrador, por ejemplo, esta ya la conocéis, y tantas como necesitéis, pero las podemos asociar a un grupo. ¿De acuerdo? Así podremos ver lo que hemos facturado a través de cualquier tipo de grupo o canal online, por ejemplo. Es decir, si gestionamos una aja de eBay o otra de mi web, todo lo que yo puedo asociar ahí será un gasto o facturación a al grupo de online, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo ahí hago un movimiento de aja, digo, pues mira, movimiento nuevo de la zona online, ¿de acuerdo? O de mi web, ¿vale? Grupo online, ¿de acuerdo? Y digo, pues mira, ingreso o, por ejemplo, podréis haber facturado lo habéis podido vender a través de vuestra web en un mes, por ejemplo. Pues facturación del mes de junio, por ejemplo, junio 2016, mi web, ¿de acuerdo? Y a lo mejor ahí tenéis ahí pues 1.500 euros, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Si lo asociáis a la aja mi web, aceptamos, ¿de acuerdo? Veis la fecha del movimiento, dónde está reflejado, y si luego hacemos el informe, vais a ver, si yo pongo ahí, por ejemplo, del 1 de junio a hoy, ¿de acuerdo? Informe de ajas, puedo elegir o puedo ponerles todo y decir, pues mira, a ver, por el grupo online, ¿vale? Previsualizamos y tenemos ahí lo hemos ido facturando a través de los diferentes grupos o canales de venta, ¿de acuerdo? Esto va a ser interesante porque así podéis diferenciar, ¿de acuerdo? Y así saber en detalle dónde tenéis más o menos rendimiento, ¿de acuerdo? Muy parecido y otra nueva función va a ser dentro del listado de la agenda de pedidos, ¿de acuerdo? Es decir, en el histórico de pedidos, ¿vale? Ya sabéis, tenéis también, por ejemplo, líneas o los gastos de envío. Esto es una nueva función. También os habéis ido pidiendo y nos hemos dado cuenta y os va a venir muy bien. ¿De acuerdo? Es decir, podéis buscar por por la línea de edición de gastos de envío y vais a saber lo que habéis facturado o lo que habéis podido ganar, por así decirlo, ganando, o sea, con la gestión de gastos de envío. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer desde aquí.
facturación, informe y estadística, listado de agenda de pedidos, ¿de acuerdo? Es decir, ahí, si ponemos el artículo pedido, por ejemplo, gastos, ¿de acuerdo? Va a filtrar por todos los conceptos o líneas de venta que tengamos la palabra gastos. Podemos ponerle desde el día 1 para que tengamos más líneas, ¿vale? Todos los pedidos, ¿de acuerdo? Y podemos previsualizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un filtro más ajustado, agrupado por pedido, estado del pedido todos, perdonadme. Previsualizamos, ¿de acuerdo? Y ahí veis el informe que nos ha generado, es decir, el importe de ese pedido, ¿de acuerdo? El estado, pero con el control del gasto. Otra de las nuevas funciones es el listado de nuestros pedidos que podremos filtrar por algún tipo de artículo o por líneas de edición libre. Esto significa que podéis hacer un listado de, por ejemplo, lo que habéis facturado en gastos de envío, ¿vale? Esto sabemos es una de las cosas esperemos más os guste, porque nos lo habéis ido solicitando a través de estos últimos meses, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Y en informes y estadísticas, dentro de facturación, tendríamos el listado de agenda de pedidos, ¿vale? Vamos a filtrar desde el día 1, ¿vale? Por ejemplo, aquellos pedidos entregados, ¿de acuerdo? Y con la palabra o la línea que tenga gastos, ¿vale? Y podemos diferenciar el detallado con líneas o informe de rentabilidad detallado, entre otros, ¿vale? Si elegimos este, previsualizamos y vais a ver cómo nos hace un listado de los pedidos que contengan ese artículo, en este caso edición libre, gastos de envío. La línea de venta se inserta, como ya sabéis, cuando calculamos los gastos de envío o cuando se descarga un pedido de recambio verde. No es edición libre, pero como buscamos gastos, todo nos lo coincide con la palabra a buscar. Es decir, en cada pedido lo hemos facturado por los portes, ¿de acuerdo? Y al final del documento tenemos en otro listado, podríamos hacerlo, por ejemplo, resumen agrupado por artículo, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, mirad, como quedaría en este caso, lo agrupas, si son iguales, te dice, mira, pues para 5 hilos hemos facturado tanto, ¿de acuerdo? Esto esperemos que os guste y os sirva para llevar mejor la facturación en CRVNet. Otra de las mejoras que se han insertado en CRVNet es la gestión documental, ¿vale? La gestión documental está prácticamente por todas las zonas de CRVNet, ¿de acuerdo? En concreto, también en un vídeo os comentamos de forma específica dónde están esas mejoras, son los cambios avanzados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esas notas o esos registros o el botón documentos es lo que llamamos gestión documental, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las ventas, ya lo veréis en los vídeos de gestión documental, en las ventas, por ejemplo, tanto en facturas como en abono, siempre que lancemos alguna impresión, tanto a través de correo electrónico o PDF, se guardará el evento de la impresión, es decir, el documento en ese momento tal y como estaba, ¿de acuerdo? Para un mayor control a nivel vuestro, por ejemplo, pues mira, tal día se imprimió esta factura y se envió por correo, o bien por si hubiese algún error para poder
ver en qué momento se envió algún dato de un presupuesto, de una factura, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, por todo Cerumenet tenemos, cuando hablo por todo me refiero, siempre hemos podido, lo hemos insertado las notas, que son los registros, los cambios de registro en esa zona, ¿de acuerdo? Tanto en documentos y notas lo podemos ver en prácticamente todas las ventas, ¿de acuerdo? En albaranes también lo tenemos y en clientes algo muy notorio donde podremos también ver estos dos botones de gestión documental, ¿de acuerdo? Estos botones ya estaban, por ejemplo, en vehículos, ¿de acuerdo? Tenemos documentos, ¿de acuerdo? Y notas, ¿de acuerdo? Siempre se hacía algo, cuando me refiero a hacer, cuando se lanzaba algún aprovechamiento, resolución por bastidor, ¿de acuerdo? Se genera un registro dentro del vehículo, ¿de acuerdo? Esto es un poquito ir más allá de la gestión que había anteriormente, ¿de acuerdo? Luego los envíos de documentos de venta mejorado, ¿de acuerdo? Desde el menú de contabilidad tenemos a través de obras e impresiones en grupo, ¿de acuerdo? Si quisiéramos enviar un montón de facturas o albaranes, por ejemplo, de forma masiva, ¿vale? Podríamos seleccionarlos todos y nos enviaría por correo los documentos de venta, ¿de acuerdo? Voy a probar uno. ¿Veis? Se va a proceder a enviar un correo electrónico, ¿de acuerdo? Y te envía el correo a la dirección esté asociada a ese cliente, ¿de acuerdo? Esto os va a venir muy bien o tenéis que hacer un montón de facturas a un cliente, le mandáis todas por correo desde el propio Cerumenet, ¿de acuerdo? Otra función de esta mejora de gestión documental serían los informes de agenda, de ventas, ventas por trabajador, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos en facturación, en, perdón, informe y estadísticas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos todo lo hemos ido aumentando, ¿vale? Listado de ventas por trabajador, esto va a ser muy útil porque muchos de vosotros lo usáis por ver un poquito la gestión de cada trabajador de vuestro personal, ¿vale? Del personal interno, que necesitéis mejorar algún flujo de venta, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos mejorado a nivel de gestión documental. A lo que teníamos hemos intentado sumar gestión a los documentos, a las piezas, a las facturas, etcétera. Por último, podremos hablar de unos módulos adicionales, bueno, ya los tenéis aquí en logística. Uno de ellos ya estaba, ¿vale? Era el sistema de logística para repartos, ¿de acuerdo? O un vehículo propio, pero se ha mejorado. Es decir, podréis hacer un reparto de un material, ¿de acuerdo? Y podréis gestionar si está obrado, si está entregado, etcétera. Inclusive en el momento le podéis decir si la entrega se ha revisado o no, ¿de acuerdo? Inclusive facturar el albarán del reparto, ¿de acuerdo? Es decir, si se ha llevado el material a un taller, lo podéis registrar y hacerle un seguimiento más exhaustivo, ¿de acuerdo? Este módulo se basa en permisos, es decir, no todos los usuarios tienen por qué ver este módulo.